Hoy estamos precisamente en Barcelona y vamos a documentar este maravilloso palacio modernista de la etapa naturalista de Gaudí que tenemos aquí justo detrás de mí. El palacio fue construido entre 1886 y 1888 por Antoni Gaudí y fue encargado por parte del empresario catalán Eusebi Güell. Además de ser un escritor político, estudió también Derecho, Economía y Ciencias Aplicadas en diferentes países. Fue uno de los mayores y más importantes empresarios de su época. Era un hombre muy culto y estaba casado con Isabel López. En 1918 el Palau Güell pasó en manos de la viuda y de las hijas y durante la Guerra Civil sirvió también como comisaría. En 1944 la Diputación de Barcelona compró el edificio para preservar su patrimonio cultural. Notamos sobre todo el trabajo del hierro forjado y las dos iniciales que encontramos en la primera y en la segunda puerta. Ahora vamos a ver la parte de dentro que es de verdad impresionante, así que si estás curioso, quédate conmigo. Aquí entramos en el Palau Güell, estamos precisamente en la primera escalera. Aquí estamos en el principio de la primera planta, donde después se accede a la planta superior y vemos que hay un uso de muchísimos materiales, a partir del mármol, de las piedras, piedra calcárea, madera. Así que vamos subiendo a la primera planta donde empieza la parte interesante del Palau Güell. Subimos, vemos que el techo es todo de madera. Aquí encontramos unos bancos que se usaban para descansar antes de entrar en diferentes salas. Aquí encontramos un piano hermoso, toda la ornamentación de madera, toda hecha a mano. Miráis aquí, qué maravilla. Mucho uso de columna de mármol que terminan así hasta el techo, son bastante estrechos. Yo de verdad no sé por qué, y lo veo por todos lados, a tocar. ¿Por qué la gente tiene que tocar? En general tiene que tocar cualquier cosa pequeñita, toco por aquí, toco por ahí, toco por allá, y yo no lo sé. Aquí entramos en una sala bastante particular que se llama la Sala de los Pasos Perdidos, que era la sala donde los invitados, cuando venían a hacer fiestas o algunas reuniones o a visitar la familia, tenían que esperar antes de acceder a la sala VIP. Vemos también un hermoso techo de madera que lo hemos visto también en el otro lado, y también vemos las lámparas que son de verdad espectacular, bueno, que ahora son con electricidad, pero cuando se construyó el Palau Güell la electricidad no existía todavía. Me parece que después de unos 5 o 6 años se empezó a usar electricidad, así que todas estas lámparas venían usadas con gas y para iluminar esta sala como el resto del edificio. Y desde la sala de los pasos perdidos entramos en la sala VIP, donde los invitados se quedaban aquí para hablar, para charlar y de trabajo y no solo. Y aquí hay una cosa bastante curiosa. Lo que vemos aquí es como un pequeño techo de madera. Vemos que ahí se pueden ver unos espacios. Esto también de fuera puede parecer bastante pequeñito, detrás hay mucho espacio que venía usado por la esposa Isabel López. Cuando venían los invitados, lo que hacía Isabel López era
esconderse detrás de este pasillo para que ella se podía preparar y estar, decimos, a la altura de la burguesía catalana y no solo de aquellos tiempos, así que podría quedarse ahí a escuchar y a ver un poco cómo todas y todos estaban vestidos y decidir cómo prepararse, cómo presentarse en el evento y qué tipo de conversaciones podía tener y prepararse para estar a la altura de toda esta burguesía que llegaba a estos eventos aquí en el Palau Güell. La parte más hermosa del Palau Güell, que es el salón central. Vemos el techo que está hecho como una cúpula, donde vemos que Gaudí se interesó mucho por cuanto sea la iluminación y la ventilación, visto que la cúpula está hecho con agujeros donde entra la luz y además vemos también la conexión con la naturaleza. La cúpula está hecho como un panal de abejas. Si la podemos mirar más de cerca podemos ver las formas de un panal de abejas. Vemos esos agujeros que servían ya para la ventilación que para la iluminación, y vemos que el salón central, no pudiendo estructurarlo de una manera horizontal, se hizo de manera vertical, así que ocupa 3 plantas del edificio. Es de verdad una joya increíble y podemos notar en la cúpula es de verdad algo increíble, impresionante, que era también la sala de los conciertos, sobre todo porque las chicas de Güell tocaban órgano y violín. Hay uno de los primeros órganos de carácter familiar, lo que podemos encontrar en las iglesias, en las catedrales y basílicas. Aquí lo encontramos en el Palau Güell y fue uno de los primeros edificios de carácter familiar a tener un órgano. Fue construido para que las 2 chicas de Güell podían practicar y actuar. Y encontramos también una cosa bastante curiosa, que este pedacito de mármol que fue construido sucesivamente. Fue construido por la razón porque en aquellos tiempos el tobillo y la parte, decimos, a partir de la rodilla era una parte muy erótica de la mujer, así que se hacía todo para esconderla, y esta parte de mármol fue construida para esta razón, porque cuando las chicas de Güell actuaban se escondían detrás de este mármol, así que el tobillo no se podría ver. Bueno, aquí desde el salón central vamos subiendo a la segunda planta. Vamos a ver lo que hay. Llegamos en un pequeño espacio, una pequeña, más o menos pequeña chimenea. Y aquí vamos subiendo a la tercera planta, donde hay los dormitorios. Aquí encontramos unos mobiliarios, que son los originales. Vemos un sofá, 2 sillones, un pequeño armario. Aquí encontramos, bueno, otros mobiliarios de la época. Vemos esa chimenea que es de verdad espectacular. Hay unas habitaciones más. Aquí tenemos una pequeña ventana que dan, ahí la hemos visto ya desde abajo, desde el salón central. Aquí encontramos otra sala con otros mobiliarios. Otra chimenea. En todo el edificio tendría que estar como unas 20 chimeneas por ahí. Encontramos otras aquí también. Las otras habitaciones encontramos otra chimenea.
Y aquí estamos en la azotea donde podemos ver unas columnas características de Gaudí. Encontramos, como ya hemos visto también, por ejemplo, por Casa Vicens, que si no la habéis visto, os dejo aquí el link en la descripción, un montón de influencias orientales, árabe, mudéjar y bizantina, influencia del próximo y lejano oriente, sea en el interior como en el exterior. Aquí también podemos subir a otra pequeña azotea. Aquí hay una otra arriba ahí. Aquí podemos ver la Galería Nacional que se encuentra en Plaza de España. Del otro lado se ve también la catedral, la que ves ahí abajo, allá al final de todo. Y con esto terminamos este episodio de Palau Güell. Si venís aquí en Barcelona y os gustó, venid a echar una visita porque en el interior es de verdad impresionante. Quería también agradecer toda la organización de Palau Güell y la Diputación de Barcelona de Palau Güell para darme la posibilidad y la autorización de poder grabar en este maravilloso edificio. Habéis visto Arte Viajera, soy Felice Sorrentino y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.